Gracias por esperar. Hemos esperado unos minutitos para que se puedan conectar sus compañeros. Y a veces yo entiendo pasa que nos demoramos por alguna razón, pero ya están conectados la mayoría, así que vamos a poder iniciar nuestra clase del día de hoy. Antes de empezar, siempre preguntarles si hay algún comentario, alguna pregunta con respecto a la clase, los temas, algo que mencionar. Me comentan, por favor, si no, para empezar lo que corresponde al día de hoy. ¿Ningún comentario? Bien, entonces vamos a empezar lo que corresponde al día de hoy. Y hoy vamos a trabajar el tema de negociación, propiamente. Ya hemos visto conflicto, las variables de conflicto, los elementos del conflicto, hemos entendido cómo se puede resolver un conflicto, de qué manera, el ganar-perder, el perder-ganar. Hemos conversado un poco de eso en las sesiones anteriores. Hoy vamos a entrar ya al tema propiamente de la negociación. Y por ello es importante saber qué nociones tienen ustedes, qué conocimientos tienen ustedes acerca de la negociación. Me comentan, por favor, qué es una negociación. ¿Cómo la describirían? Con sus propias palabras, por favor. Ahí nos menciona el acuerdo, que Alonso nos está apoyando ahí, acuerdo que se da entre dos o más personas. Entonces la negociación tiene como objetivo llegar a un acuerdo. Muy bien, Alonso. ¿Quién más quiere aportar, por favor? Ese es el objetivo de la negociación, es correcto. Dice aquí Javier, nos apoya diciendo un acuerdo entre dos o más partes que busca un beneficio para los negociantes. Y este beneficio que se busca es un beneficio de común acuerdo, es decir, este beneficio queremos obtenerlo ambas partes. En ese sentido, estamos por lo general buscando una negociación ganar-ganar, win-to-win, que ambos ganemos y que ambos nos sintamos beneficiados con los acuerdos a los cuales lleguemos. Y la percepción interfiere en el proceso, interviene, influye la percepción. Pensemos un poquito sobre eso, recordando que la percepción es la interpretación de la realidad. Yo percibo que los alumnos participan porque quieren buena nota. Esto no necesariamente es así, pero yo percibo eso. O percibo que los alumnos participan porque quieren aprender. Es una percepción que tengo. Es a partir de un hecho, yo lo interpreto. Eso es la percepción. La pregunta es, ¿la percepción influye, interviene en el proceso de negociación? ¿Cómo así? ¿Qué opinas, Luana? Imagínate que yo voy a, en el sentido, dice, que una de las partes parezca que está ganando más sin que sea necesariamente así. Ya, muy bien, Javier.
Entonces, puede ser que yo, por ejemplo, estoy negociando con Javier y yo perciba, ojo, no necesariamente es real, pero yo percibo que Javier me quiere ganar, que Javier quiere sacar más provecho, que Javier se quiere aprovechar, que Javier, estoy percibiendo eso y debido a la percepción, la negociación puede ir por otro camino, puede variar, porque claro, como yo percibo eso, entonces me pongo más a la defensiva, me pongo agresiva, me pongo rígida en mi pensamiento, actúo de manera diferente de acuerdo a la percepción que yo tenga. Yo percibo que Alonso es una persona sumisa. Como percibo eso, entonces pongo mi estilo impositivo y me equivoco, pues, porque de repente Alonso no es así. Entonces cometí un error en la percepción. Entonces hay que tener en cuenta que la percepción termina influyendo, para bien o para mal, pero termina influyendo, termina impactando al momento de negociar, porque termina haciendo que la negociación cambie su forma debido a esa percepción. ¿Se entiende, por favor? Perfecto. Entonces vamos a meternos ahora sí a detallar un poco más acerca de estos conceptos y cómo estos conceptos nos pueden influir al momento de hacer una negociación. Hoy el tema son las nociones generales de la negociación. Quiero que terminando la clase de hoy todos nos vayamos reconociendo los elementos de la negociación y cómo estos nos van a permitir hacer una negociación exitosa. Recuerden, por favor, negociación exitosa es cuando llegamos a un acuerdo. Yo no puedo negociar días, horas, años negociando para no llegar a un acuerdo. Eso no es una negociación exitosa. Hemos estado simplemente hablando muchas veces, pero no llegando a nada. Entonces, la negociación exitosa es aquella que tiene un buen puerto, es decir, aquella que se llega a un acuerdo. Entonces, vamos a entender cómo esos elementos nos permiten llegar a buen puerto. Recordando el tema de la negociación y cómo se puede distorsionar por la percepción, yo les decía que esta percepción, que es la interpretación de la realidad, puede hacer que entendamos el mensaje de manera distinta. Puede ser que confundamos lo que nos están diciendo. Y la percepción no llega de la nada. No es que yo me invente, Alonso puede ser así, o es que Javier es asá. No me invento esto. La percepción generalmente está cargada por experiencias previas. Vamos a imaginar que yo he negociado, que cada vez que yo he negociado con un varón, la negociación ha ido mal porque los varones han sido muy, no sé, agresivos de repente. Entonces, yo me quedo con eso como experiencia previa. Entonces, eso alimenta mi percepción, porque lo que yo voy a pensar es todos los hombres son agresivos. Esto no es real, porque yo no conozco a todos los hombres. Lo mismo las mujeres. Entonces tendemos, el ser humano tiende a generalizar muchas veces y eso nos termina perjudicando en la vida en general, pero en particular en las negociaciones terminan perjudicando. ¿Correcto? Porque afectan la negociación. ¿Qué elementos de la percepción afectan en la negociación? Por ejemplo, los estereotipos. Que yo negocie con una persona que tenga tatuaje y como tengo el estereotipo que aquella persona que tiene tatuaje es un vago, ¿correcto? Entonces voy a decir, voy a negociar y esta persona de hecho es un vago, un delincuente, lo que fuese que yo tenga como estereotipo. Me toca negociar con una mujer, debe ser complicada esta mujer porque lo tengo como estereotipo. Entonces, tenemos que intentar no caer en estos errores de percepción, tanto con los estereotipos que nos llevan finalmente a la discriminación, los prejuicios, el efecto reflejo. El efecto reflejo es que yo con una sola característica asuma que todo es así. Por ejemplo, que aquí en el salón, vamos a imaginar, acá se interviene, pero vamos a imaginar que no interviene nadie. Entonces yo diría, por efecto reflejo, todo el salón es un salón callado. Que una persona salga jalada en el examen y yo diga, por efecto reflejo, todo el salón está mal en el curso, todo el salón no estudia, no es todo el salón, es un alumno. Yo no puedo generalizar, ese es el efecto reflejo.
Y la proyección, que también es otro error en la percepción, la proyección es un efecto o un mecanismo de defensa, es un tema psicológico, es un mecanismo de defensa que lo utilizamos, ¿ah, señores? Es cuando yo proyecto en el otro aquello que yo siento. Por ejemplo, estamos conversando y yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así, Javier? ¿Estás enojado? ¿Estás molesto? Y Javier no está molesto, la que está molesta soy yo, pero yo proyecto en el otro. Es un mecanismo de defensa, como no lo puedo manejar emocionalmente, lo pongo en el otro. Entonces yo estoy conversando con otra persona y digo, oye, ¿tú qué te pasa? Estás a la defensiva, te veo todo altanero, te veo malcriado. No, el otro no es no es el que está malcriado, altanero o a la defensiva. Esas características las tengo yo, solo que las estoy proyectando. Es algo que se suele hacer. Es totalmente inconsciente. ¿Ah? Tú no eres consciente de que estás haciendo estas cosas, sin embargo las haces y de pronto te das cuenta cuando alguien te las hace notar. Oye, un ratito, yo no estoy así, tú eres el que está intranquilo, tú eres el que está triste, tú eres el que está molesto, no yo. Ahí recién tú tomas conciencia y dices, caramba, creo que sí, creo que estoy equivocando, me estoy terminando proyectando en el otro aquello que yo siento. Entonces, estos son errores en la percepción. No sé si hay preguntas, si está quedando todo claro. Si está quedando todo claro y no hay preguntas, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacemos para no caer en estos errores? ¿Cómo hacemos para no caer en los estereotipos, en el efecto reflejo, en la proyección, en los prejuicios, en la discriminación? ¿Cómo hacen? ¿Qué se les ocurre? Aconsejen. ¿Se les ocurre, señores? Si no, ustedes me dicen, profesora, no se me ocurre nada y vamos conversándolo a ver qué se nos ocurre juntos. Emerson, ¿qué se te ocurre? Emerson y Luana, que no están participando. ¿Qué se les ocurre? Dice acá, Javier nos menciona, siendo comunicativo y asertivo antes de sacar conclusiones apresuradas. Entonces ahí lo que nos está diciendo Javier es, un ratito, no te aceleres, anda con calma, no asumas información. Entonces cada vez que tienda yo a asumir, detente, toma aire, respira un ratito, no asumas, no te lo han dicho, ¿de dónde lo estás sacando? Es como tener autoinstrucciones, ¿no? Está viniendo tal persona a negociar conmigo y yo ya estoy pensando, ay, qué pesada, seguramente esta persona va a actuar así o así. Entonces yo tengo que detenerme y decir un ratito, ¿por qué estoy pensando eso? Todavía ni siquiera he empezado la conversación y yo ya llegué a conclusiones. No, un ratito. Entonces sí es importante tener esta autoinstrucción. Y también es importante hacer consciente lo inconsciente. Es decir, cada vez que yo me ponga pues renegona, enojada, triste, también detenerme a pensar, espérate un ratito, ¿esto es del otro o realmente es mío? Y voy de esa manera haciéndolo un poquito más consciente. Eso me va a ayudar a no caer en esos errores de percepción. Entonces es importante que cada uno de nosotros vaya desarrollando estrategias para no caer en esos errores. Uno tiene que ir a una negociación, como les había dicho en alguna clase, limpio. ¿Y a qué me refiero limpio? Sin prejuicios, sin estereotipos, que no me ganen esos estereotipos. Estoy negociando con un varón, ya, pero este no es igual a los otros varones que yo he negociado antes. Entonces,
tienes que ser más consciente de eso. Es cuando tienes una nueva pareja, no sé, pues te han engañado en la relación anterior. Cuando tú inicias una relación, no puedes iniciarla pensando también me va a engañar, no me va a querer, me va a traicionar, porque vas a estar todo el tiempo tan alerta que vas a estar revisando mensajes, Facebook, vas a estar llamándolo cada 3 segundos. Eso no es una relación sana. Traigo ese ejemplo para que también se entienda cómo en una negociación no va a terminar siendo una negociación exitosa cuando tú todo el tiempo estás persiguiéndote, pensando en todo lo negativo que va a pasar, en lo malo que va a pasar, porque ya tengo experiencias previas, porque ya conozco a los hombres, porque ya conozco a las mujeres, porque ya conozco a los empresarios. Entonces tienes que intentar, y digo intentar porque no es un trabajo fácil, se dice muy fácil en clase, pero cuando pasa en la realidad es distinto, pero tienes que intentar poder entrar limpio a una negociación, intentar hacer consciente lo inconsciente, intentar no apresurarte y no sacar conclusiones apresuradas, como bien nos dice Javier. Entonces hay que intentar hacer ese trabajo, ¿correcto? Y justamente hablando de la negociación, esta negociación ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Como hemos negociado los seres humanos, ha ido avanzando en el tiempo. Esto no te lo voy a preguntar en el examen, señores, jamás te voy a preguntar, cuéntame la evolución, no te voy a preguntar eso. Eso lo estamos aprendiendo para cultura general, para saber de dónde parte el tema de la negociación. En los inicios no había una negociación propiamente. Lo que había era la ley del más fuerte. Estaba pues el hombre prehistórico luchando con un mamut para poder comer. No negociaba, no le decía ya pues déjame matarte, un pedacito nada más voy a comerte. No le decía así, ¿no es cierto? Había una lucha, finalmente el que ganaba, el más fuerte, terminaba ganando. Y ya está, no había negociación alguna. Era la ley del más fuerte. El que sobrevivía era el más fuerte. Así de simple. Luego de esto se pasó a un tema de reciprocidad, donde todavía no había una negociación propiamente, pero ya eran los orígenes. La reciprocidad, estamos hablando acá de historia del Perú, señores, ¿qué era la reciprocidad? A ver quién me ayuda, quién se acuerda. ¿Cómo funcionaba la reciprocidad? El intercambio de bienes, no, eso es el trueque, Luana, eso es el trueque. La reciprocidad era yo te doy y tú me darás. Es decir, si yo quería construir mi casa, yo me ponía a construir mi casa y los vecinos, los de la comunidad venían y me ayudaban. No esperaban algo a cambio, pero venían y me ayudaban. Cuando le tocaba a algún vecino de la comunidad construir su casa, yo también iba y ayudaba. A eso se refiere la reciprocidad. No firmábamos un contrato, oiga, cuando me toque construir a mí, usted viene. No firmábamos un contrato, no había un acuerdo. Esto simplemente era, se daba de manera natural, sin necesidad de llevar un acuerdo, un contrato o una negociación. Se daba de manera natural y entendíamos que si tú me ayudabas, yo te tenía que ayudar después. Reciprocidad, que hoy en día todavía felizmente existe en los seres humanos. No en todos, lamentablemente, pero todavía existe el tema de la reciprocidad. Yo te ayudo hoy por ti, mañana por mí. Podríamos llegar a esa frase. Después de esto aparece lo que es el trueque, que justamente es lo que nos menciona Luana, el intercambio de bienes. No era un intercambio exacto, es decir, yo sembraba camotes, tú sembrabas papas e intercambiábamos. Pero no era que yo decía, no, pero espera un ratito, la papa cuesta más, a ver, vamos a pesarla, no tenemos pesa, ¿cómo hacer? Era simplemente un intercambio de bienes. Yo sentía que que las 5 papas valían lo mismo que una papaya que tú me dabas y ya está. Ambos nos retirábamos sintiéndonos ganadores. Quizá la papa valía más, no importa, pero los involucrados sentían que ambos estaban ganando. Pues ahí ya estamos hablando de una negociación ganar-ganar. No habían acuerdos, pero se entendía
que cada uno se iba de manera satisfactoria con ese trueque, de bienes diferentes, de productos alimenticios, de repente de prendas de vestir, lo que fuese, pero había un trueque ahí. Son orígenes de la negociación. Hoy en día ya hablamos de una negociación con normas, con elementos, con acuerdos firmados, con contratos, con tiempos. Entonces, hoy en día ya hablamos de una negociación mucho más formal, en la que se busca este ganar-ganar, como el trueque, que era un ganar-ganar. Y hoy en día negociamos todo el tiempo. Todos los días de nuestra vida estamos negociando con tus papás, con tu pareja, con tus hermanos, que dónde vamos a ir a comer, que qué vamos a almorzar, que qué voy a hacer, que cómo voy a limpiar la casa y tú qué vas a hacer. Entonces, estamos siempre buscando este ganar-ganar. Negocias con el taxista, cuánto me va a cobrar, no, un poquito menos, un poquito más, vamos para acá, vamos para allá. Todo el tiempo estás negociando, negocias en el salón de clases, negocias seguramente muchísimo en el tema de la tesis que estás trabajando. Entonces hay una negociación constante y por ello es importante siempre pensar en que esta negociación debemos tener cada día mayor cantidad de experiencia negociando y debemos entender los elementos de la negociación. Cuando hablamos de negociación, que he preguntado al inicio de la clase, la negociación es un proceso de comunicación, porque finalmente una negociación es sentarnos a conversar y llegar a un acuerdo, porque ese es el objetivo de la negociación, tener un acuerdo, conseguir ese acuerdo, que sea de mutuo acuerdo además, porque ambas partes tenemos que estar de acuerdo con esos compromisos que estamos adquiriendo. Entonces la negociación es un proceso de comunicación, el cual tiene un camino, si quieres. Vamos a explicar este camino, si no hay preguntas. Primero, para poder hacer un proceso de negociación, tienes que identificar bien el conflicto. Del conflicto ya hemos hablado, ya sabes tú lo que significa. Identifica bien el conflicto, porque si no, no puedes negociar nada. Identificar el conflicto quiere decir analiza sus variables. Ya hemos hablado también de esto. Es decir, cuáles son sus antecedentes, cuáles son las consecuencias, quiénes son las personas involucradas, cuál es el contexto de este conflicto. Tienes que identificarlo muy bien. Se dice que si tú identificas bien el conflicto, que si tú entiendes bien el conflicto, este ya está casi resuelto. Identificarlo, entenderlo, comprenderlo, es ya casi resolverlo. Se dice mucho esto en temas de negociación. Entonces hay que realmente comprender. Una vez que ya lo comprendiste, que ya lo entendiste, vas a pasar a establecer los objetivos. Es decir, ¿qué quieres obtener? ¿Qué quieres sacar? Y cuando tú estableces los objetivos, siempre estableces un máximo y un mínimo. Entre este máximo y el mínimo, todo eso se le llama margen de negociación. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Si ustedes quieren negociar conmigo, ¿cómo va a ser la siguiente evaluación que nos toca en la semana 9, si no me equivoco? Quieren negociar conmigo. Entonces ustedes van a ir con su máximo objetivo. Por ejemplo, su máximo objetivo es que sea grupal, que sea de 6 personas, que sean menos preguntas, que sean preguntas de concepto básicamente. Van con sus objetivos. Eso es lo máximo, pero no siempre obtienes lo máximo. Entonces vas con un objetivo mínimo, que sería que mínimo que sea pues el examen 8 horas, profesor. Eso es lo mínimo que voy a aceptar y esto es lo máximo que quiero obtener. Entonces tú estableces bien tus objetivos. Lo mismo pasa si yo voy a negociar un aumento de sueldo con mi jefe. Ya yo voy con mi objetivo máximo, que es que me suba el 20% del sueldo, que me además me ponga en un horario flexible y que además me cambie de oficina. Ese es mi máximo. Mi mínimo es que por lo menos me suba el 10% de mi sueldo. Yo tengo que establecer cuáles son mis objetivos, porque a partir de que yo establezca, voy a poder empezar a negociar. Luego tienes que identificar los intereses de las partes. Es decir, para intentar analizar qué quiere obtener la otra parte, cuáles son sus intereses. ¿Tenemos intereses comunes de repente?
¿Cómo yo puedo alcanzar esos intereses que tiene esa persona? ¿Me es posible? Y ahí yo empiezo a buscar alternativas. ¿Qué le puedo ofrecer a la otra parte para llegar a una negociación? Es decir, ¿qué le puedo conceder? ¿Qué puedo ceder? Y voy analizando también mis recursos. Tengo dinero, tengo personas, tengo tiempo, esos son los recursos que tengo que analizar. Y a partir de ello yo empiezo a negociar. En 1, 2, 20, 80 conversaciones podré negociar, porque las negociaciones pueden durar un minuto, lo que negocias con un taxista, pueden durar horas, lo que negocias en una empresa, pueden negociar días, lo que negocias con un proveedor, puede tomar años, lo que negociaciones entre países, qué sé yo. Pero empiezas a negociar, empiezas a tener estas reuniones de negociación hasta que finalmente termina todo en un acuerdo. Y se dice que los acuerdos tienen que ser siempre firmados. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos llegar a un acuerdo de palabras simplemente? ¿Qué pasa? ¿Ya no se confía en la palabra? ¿Por qué siempre tienen que ser firmados los acuerdos, señores? ¿Por qué los acuerdos tienen que ser firmados, señores? ¿Creen? ¿Por qué los tenemos que formalizar? Porque la firma no es otra cosa que formalizar un documento. Dice acá para que sea formal y genere confianza. Así es, Luana. La firma ya me genera confianza porque yo ya tengo un documento legal con el cual te voy a hacer cumplir aquello que tú estás acordando. En ese sentido hay una confianza en que esto se va a llevar a buen puerto, en que esto se va a cumplir. Las palabras se las lleva el viento. Entonces es importante, además porque de repente no lo hago de mala fe, de repente yo tengo toda la fe del mundo para cumplir, pero la verdad es que tengo tantas cosas que hacer que se me olvida, se me va. Y olvido hacer tal cosa que te dije. Entonces el acuerdo firmado me da la obligatoriedad de cumplir aquello que he puesto. Además que te permite a ti hacerle seguimiento y decirme, Giselle, ¿te acuerdas que me dijiste que el lunes ibas a hacer tal cosa? Te has olvidado. Ay, ¿verdad? Entonces, el acuerdo firmado le da formalidad, genera confianza, permite el seguimiento, el monitoreo de los acuerdos, es un documento legal que permite la obligatoriedad de aquello que tú te has comprometido. Entonces, hay muchas cosas que están relacionadas con darle una firma a esos acuerdos para que sean cumplidos. Ese es un poco el proceso de negociación, que seguramente si tú revisas en la literatura de las negociaciones, puede variar. En algunos casos seguramente puede variar este tema. Pero es básicamente este el proceso. No sé si hay alguna pregunta, si todo quedó claro, me dices por favor para continuar avanzando. Perfecto, gracias Luana. Entonces, ¿qué aspectos o elementos debemos tomar en cuenta para la negociación? Estos son elementos que hemos ya revisado algunos en clase, pero que los vamos a detallar. Esto es importante, es una fija en el examen, por favor, presta atención a esto, ¿correcto? Son 7 los elementos de negociación. Nos estamos adelantando un poco a lo que vamos a ver en la segunda parte del curso que empieza la siguiente semana, si no me equivoco, que es el modelo Harvard. El modelo Harvard de negociación tiene en cuenta estos 7 elementos al momento de negociar. Algunos ya los conoces. Uno es las partes involucradas. Lo conoces perfectamente porque lo hemos visto en variables del conflicto. Las partes involucradas es tener en cuenta quiénes realmente están dentro de este conflicto. ¿Quiénes van a ser partícipes de la negociación? Tengo que darme cuenta y diferenciar aquellas personas que no son parte. Entonces tengo que identificar bien quiénes van a estar negociando,
Solo las personas involucradas, las personas y sus abogados, las personas y las empresas, las personas y una área y el gerente de área involucrados. Determina bien, delimita bien quiénes son. Luego están las posiciones e intereses, de lo cual ya hemos hablado constantemente en el curso, posiciones e intereses, ya lo hemos visto, lo hemos evaluado. De todas maneras, hago énfasis a que la posición es el argumento que tú tienes respecto al conflicto y los intereses es aquello que tú quieres obtener. Si hay preguntas, por favor me indica, si no queda claro, posiciones e intereses. No importa si lo hemos repetido, lo podemos volver a hacer. Opciones. ¿Qué son las opciones? Las opciones son el abanico de posibilidades que tú tienes para negociar. Las opciones son aquello que tú llevas a la mesa de negociación. Por ejemplo, si ustedes quieren negociar el examen, yo llevo a la negociación como opción el que pueda ser grupal, el que pueda ser individual, el que pueda hacer una exposición. Esas son las opciones que yo tengo para negociar. A eso se refieren las opciones, ¿correcto? Que sea el examen el martes, el domingo o el lunes. Que sea de 8 horas, de 3 horas o de 1 hora. Esas son las opciones que yo tengo para negociar. Es distinto el elemento llamado alternativas al no acuerdo. Este elemento es conocido también como el plan B. Yo voy a negociar pensando en algo que quiero obtener. Yo quiero obtener que tú me subas el sueldo cuando voy a negociar con mi jefe. Pero tengo que también saber que de repente no llego a que me subas el sueldo. Entonces tengo que llevar mi alternativa al no acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo con que me subas el sueldo, voy a llevar mi alternativa al no acuerdo. Voy a llevar mi as bajo la manga. Voy a llevar mi plan B, que es que me reduzcas el horario de trabajo o que me pongas a un asistente. No lo sé. Es mi plan B. Profesora, ¿puedo tener un plan C? Claro, puedes tener un plan B, C, D, puedes tener muchos planes. Son tus alternativas al no acuerdo, que pueden ser una o puede ser varias. Cada alternativa al no acuerdo tendrá sus propias opciones. Otro elemento importante es el elemento llamado comunicación, que son todos los canales de negociación que hemos hablado, que puedes negociar por correo electrónico, por Facebook, por Zoom, por llamada, qué sé yo, en face to face, cara a cara. Son todos los canales de comunicación con los cuales tú puedes negociar. Y el entorno, que hemos hablado también la semana pasada, que es el elemento que me dice el lugar, el ambiente donde yo voy a negociar. Hemos dicho que el ambiente finalmente habla. Yo puedo a través del ambiente generar un ambiente hostil. Puedo a través del ambiente generar un ambiente cordial, un ambiente de confianza. El lugar donde negocie es importante. Eso es el entorno de la negociación. Esos son los 7 elementos de negociación. En el examen no te voy a preguntar qué significa opciones. No, te puedo preguntar, dime la diferencia entre opciones y alternativas al no acuerdo. La diferencia, tú tienes que entender el concepto para explicar la diferencia. O te puedo preguntar, ¿cómo se relaciona la comunicación con los intereses? ¿Cómo se relaciona la posición con el interés? Ese tipo de preguntas te puedo hacer en el examen. Los, los elementos han quedado claros. ¿Me explicas, por favor, si tienes alguna duda? Alonso me dice todo claro, para todos, entonces todo está claro, chicos, no hay preguntas. Bien. Entonces, si ya estamos entendiendo lo que es la negociación, el negociador es la persona que va a hacer esa negociación, ¿qué características debe tener? ¿Qué habilidades debe tener el negociador? ¿Cómo debe ser esta persona que va a negociar? Coméntame.
Vamos, lluvia de ideas. Cada uno va a aportar con una idea, por favor, los leo a todos. Cada uno va a aportar con una característica o habilidad. Ahí nos dice, por ejemplo, Isaac, ahí está participando Isaac, asertivo. Y es verdad, tiene que tener tino para decir las cosas. Luana dice, debe ser persuasivo, saber escuchar, paciencia, regular sus emociones. Mira todas las características que debe tener un negociador. La persuasión es importante porque no te obliga a firmar un acuerdo, te persuade. Alonso nos habla de la seguridad. El negociador tiene que mostrar seguridad. Puede que por dentro se esté muriendo, no importa, pero tiene que mostrar seguridad. Lo mismo que te pasa en una exposición en clase. Tú por dentro puedes estar nervioso, mal, no sabes qué hacer, pero por afuera yo te tengo que ver seguro en la exposición. Después de la exposición seguro te vas a llorar, te pondrás pues a temblar, pero ya pasó. Es un poco eso lo que le tiene que pasar al negociador. Javier nos habla de la escucha activa. Tiene que escuchar con todos sus sentidos, no solo con el oído. Tiene que estar muy atento a todo. Eso es la escucha activa. Luego nos habla de la autoconfianza. Tiene que creer en sí mismo, porque si no cree en sí mismo, entonces nadie le va a creer. Esto también es cierto. ¿Quién más no nos ha aportado con una característica? ¿Quién más? Emerson, tu aporte, por favor. Miss, buen día. Hola. ¿Cuál es tu ¿Podría aporte? repetir la pregunta, por favor? Tienes que estar en clase, presente, hijo mío. ¿Ah? ¿Cuáles son las características de un negociador? ¿Qué habilidades debe tener? Em, las características de un negociador. ¿Qué Este, habilidades debe tener un negociador? que no sé si saber escuchar, saber Saber tener escuchar. tener en cuenta la opinión, ponerse en el lugar de otro, del otro. Ya, entonces, saber escuchar, que ya lo mencionó uno de tus compañeros, porque tú estás atento a clases, o ya lo mencionaron, pero ponerse en el lugar del otro, que es la empatía, también es una característica importante en el negociador. Te salvó la campana. Está bien, Emerson. Atento a clase, por favor, Emerson, ¿ya? Espinosa, nos falta también la opinión de su compañero Jonathan. No sé si ya opinó Jonathan. Jonathan Espinosa está conectado, pero no sé si está presente en clase. ¿Podrías dar tu aporte, por favor? Sí, profesora, buenos días. Hola. Sí, otra característica más de un buen negociador es saber dar una buena solución para ambas partes, ¿no? Ok, entonces pensar en ese acuerdo compartido, en que ambas personas tienen que salir ganadores de esa negociación, también puede ser una característica. Entonces, dentro de las que ustedes han mencionado, están, por ejemplo, el tema de la paciencia. Lo mencionó Luana, ¿no? Hay que ser paciente porque tú no vas a dar todo en la negociación, tienes que ir por partes, ser paciente, cuándo decir qué cosa, escuchar mucho a la otra persona. En ese sentido hay que tener mucha paciencia, hay que ir preparado. Un negociador que es muy comunicativo, muy persuasivo, no va a tener éxito si es que no se ha preparado para la negociación. Entonces tienes que prepararte para la negociación, tener en claro qué vas a conseguir y cómo lo vas a hacer. Tienes que ser creativo, porque en ese momento vas a tener que dar solución inmediata a muchas cosas que se te presenten. Porque, por ejemplo, de repente yo me he preparado muy bien para negociar con Luana, porque ya la conozco, ya la investigué, ya sé qué busca, ya sé qué quiere, ya sé sus intereses, sus necesidades, ya la tengo ya registrada, mapeada. Y de pronto llega el día de la negociación y me dicen, Luana está enferma, no va a poder venir a la negociación, va a negociar Alonso. Entonces me quedo pues, ¿qué pasó con toda mi preparación que hice respecto a Luana? Entonces en ese momento yo tengo que crear otras alternativas para poder negociar. El negociador tiene que ser capaz de asumir riesgo, porque al momento que dé una concesión, al momento que diga algo, sabe que cada palabra, que cada concesión va a tener su repercusión, va a tener su riesgo al momento de hacer. Entonces va a tener que asumir riesgos. Cada cosa que dice tiene que hacerse responsable de ella. Tiene que ser detallista y observador. Tiene que ver el mínimo detalle, observar el ambiente, observar los gestos, el tema corporal,
tiene que ser muy detallista al momento de dar información respecto a las concesiones que está brindando o a la información que está brindando. Detallista para que la otra parte comprenda a plenitud aquello que se está diciendo. Tiene que ser muy comunicador, tener comunicación efectiva con las personas y la confianza de la cual ustedes también han mencionado. Entonces son características del negociador. Estas que estoy mostrando no son las únicas, ustedes incluso han mencionado algunas otras que son importantes considerar. Entonces, si te vas a meter a negociar, tienes que desarrollar esas habilidades. Si no las tienes, tienes que empezar a trabajarlas para generarlas en ti. Y si las tienes, tienes que trabajarlas para tenerlas a mayor nivel. Siempre se va aprendiendo, siempre se van formando mayores habilidades. Entonces, trabaja en esas habilidades para desarrollarlas de la mejor manera. Cuando hablamos de un perfil de un negociador muy bueno, un negociador muy bueno es aquel que no va a discutir a una negociación. Porque una negociación no es ir a pelear, a discutir. En una negociación es ir a intercambiar palabras. No se trata de tener la razón, se trata de que ambas partes se puedan entender, que tú analices y comprendas la posición de la otra parte. No te digo que la aceptes, te digo que intentes comprender por qué esa persona piensa de manera distinta a ti. Y tiene que pensar de manera distinta, si no, no habría conflicto, ¿no es cierto? Por eso es que tienes que tratar de comprender. Se dice que en una negociación se gana cuando tú escuchas más de lo que hablas. No digas tanto en la negociación, escucha más, porque así vas a captar información para que tú la tengas para el momento de la negociación, vas a poder descubrir intereses y necesidades si estás realmente escuchando de manera activa. Entonces, es mucho más estratégico poder escuchar que hablar. Otra forma de un perfil ideal para negociar es que tú no solamente seas empático, sino que lo demuestres. Yo les pregunto a ustedes, uno no va con un letrero, pues soy empática por si acaso. Tú no vas con un letrero, con tu photocheck de soy empática. Tú demuestras la empatía. La pregunta es, ¿cómo demuestro la empatía? Lluvia de ideas. ¿Cómo le demuestro que yo me estoy poniendo en el lugar del otro? ¿Cómo le demuestro que yo estoy reconociendo las emociones del otro? ¿Cómo? No me digas el concepto de empatía, sino dime cómo hago para demostrar que soy empático. Ya, escuchar sin prejuicios. Entonces no juzgo lo que estoy escuchando. Excelente, Luana. Yo no juzgo lo que estoy escuchando. Ujú. Mostrar interés. Y mostrar interés es te miro a los ojos, te repregunto. Tú me estás contando, oye, este fin de semana la pasé así, la pasé así, y yo te pregunto, no solamente te miro todo el tiempo, sino que te pregunto, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Y dónde fueron? ¿Qué? ¿Con quiénes estuviste? ¿Y hasta qué hora te quedaste? Yo le hago preguntas. Eso significa mostrar interés. Eso significa te estoy escuchando. Yo te acompaño con la mirada, tú me estás contando algo triste y yo con los gestos estoy acompañando tu tristeza, estoy acompañando tu alegría, con el cuerpo estoy acompañándote también. Tú me estás contando que finalmente te aceptaron el tema de tesis, voy y te abrazo. Eso es ser empática, estoy demostrándote la emoción que tú sientes, la estoy compartiendo contigo. Tú me cuentas que tuviste tal logro, salto contigo. Entonces, a eso se refiere, ¿no es cierto? Demostrar con tu cuerpo, con tus gestos, con tu mirada,
con tus no prejuicios, con eso te estoy demostrando que soy empática, incluso parafraseando. ¿Qué es parafrasear, señores? Que es algo que ustedes en tesis están haciendo seguramente, parafrasear. Emerson, habías levantado la mano. Sí, Miss, para la pregunta anterior. Ah, ok, el comentario que habías Ajá, hecho sin claro, juzgar. claro, también lo comenté, sí. Pero ¿qué es parafrasear, Emerson? ¿Tienes idea? Em, en el caso de una conversación, por ejemplo, sería, a ver cómo sería. Cuando la otra persona te va contando sus historias, por ejemplo, entiendo como parafrasear, a ver, separar en partes las oraciones y ayudarle a que te explique, por ejemplo. Si es que te está explicando algo y te está contando algo y no encuentra esa palabra para que te ayude a comunicar, pero tú ya más o menos le has entendido y le has seguido la corriente y le puedes ayudar. Entonces, y esa historia que te está contando ya pasa a ser tipo una conversación, ya dejas de solamente estar escuchándole, por ejemplo. Va en la línea de lo que tú estás explicando, Emerson, en el sentido de que ayudas a esa persona a mostrarle que lo estás entendiendo. Parafrasear está relacionado a lo que dice Luana, ¿no? Es explicar con tus propias palabras. Entonces tú me estás contando algo, me estás contando que en tu tesis te va a tocar tal jurado, que ya te dijeron que va a estar tal docente con tal otro profesor y no sé qué te están contando. Entonces yo parafraseo lo que tú estás diciendo. Entonces te digo que cómo así, Emerson, o sea que va a tocarte el profesor Juan, con la profesora Giselle en tu exposición. Te estoy parafraseando, estoy diciendo con mis propias palabras aquello que tú me has dicho. De esa manera la comunicación va a fluir, porque en el parafraseo tú vas a confirmar si lo que me estás diciendo realmente lo estoy comprendiendo. O tú me vas a decir, no, 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 no me refiero a eso, me refiero a tal otro. Entonces, así vamos afinando la comprensión de esa comunicación a través del parafraseo. Yo les decía que ustedes están parafraseando en su tesis porque seguramente están leyendo a muchos autores, están conociendo mucha información y mucha de esa información ustedes la van a parafrasear, la van a decir con sus propias palabras. Entonces, a eso se refiere el parafrasear. Y es importante porque también denota empatía, transmite empatía. ¿Correcto? Entiendo que hasta ahí todo claro porque no hay ninguna pregunta. Vamos a pasar a explicar esta diapositiva. Señores, te estoy ayudando. Esta diapositiva es fundamental porque esto te lo voy a preguntar sí o sí en el siguiente examen. Esa es una fija, de todas maneras va a venir en el examen, te lo estoy diciendo desde ya. Estas son las etapas de la negociación. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un ratito que uno tiene que prepararse para la negociación? Esto es justamente el prepararte para la negociación. Cuando uno se prepara para la negociación, tiene que tener claro el objetivo, la misión y el plan. Objetivo, misión y plan, que te lo voy a explicar a detalle. Pero además, como tú estás en el último ciclo y ya manejas los términos, te lo voy a explicar también de otra forma. El objetivo es la parte estratégica, la misión es la parte táctica y el plan es la parte operativa. Estrategia, táctica y operativa. Da lo mismo que decir objetivo, misión y plan, ¿ya? Para que lo puedas entender, porque tú estás en el último ciclo, ya manejas otro tipo de lenguaje, así que puedo explicártelo también así. Cuando hablamos del objetivo, hablamos de los resultados, de lo que tú quieres obtener de la negociación. Tienes que pensar bien qué quieres sacar de esa negociación. Y tienes que tener, como siempre te he dicho, tu máximo y tu mínimo. Vas por todo y lo mínimo, lo cual aceptarías en esa negociación. Entre el máximo y el mínimo hay varios objetivos, porque eso se llama margen de negociación. Yo puedo aceptar esto, esto tal otro, hasta llegar a un mínimo. Menos de eso no aceptas en la negociación. A eso se refiere el margen de negociación. Y cada objetivo puede tener incluso metas. Por ejemplo, tu objetivo es terminar tu carrera, ¿correcto? Obtener tu título, tu bachiller. Eso es tu objetivo. Pero para eso tú tienes metas, tienes que aprobar la tesis,
Y antes de eso, incluso otra meta que es que te aprueben el tema de tesis, aprobar tus cursos. Son metas para alcanzar ese objetivo. Entonces, los objetivos muchas veces se pueden dividir en metas. Esa es la parte de los objetivos. La misión es cómo voy a hacer para obtener ese objetivo. ¿Cómo lo voy a lograr? Y lo puedes lograr a través de alguna concesión. Las concesiones justamente van en la misión. ¿Cómo voy a hacer para obtener ello? Las tácticas van en la misión. Voy a ponerme en el plan de víctima, pues así obtengo el resultado que quiero, que es, no sé, pues que me aprueben la tesis. Voy a poner mi táctica de víctima, o voy a utilizar una táctica de presión, voy a amenazar, no lo sé, estoy inventándome algunos ejemplos para que se entienda. La misión es el cómo voy a hacer para obtener esos objetivos. Y el plan es simplemente el despliegue de actividades, la parte operativa. Por ejemplo, la firma del acuerdo va en el plan. Si yo te voy a amenazar con un documento que acabo de encontrar, que es un documento privado, ese documento, el documento propiamente, va en el plan. Pregunten, señores. Objetivo, misión y plan. ¿Ha quedado claro para todos? Me dicen, por favor. Las evidencias, una nota, correcto, un memorándum, una denuncia, las evidencias van en el plan. En el examen no te voy a preguntar qué es un objetivo, qué es una misión, eso no te voy a preguntar, ¿no? Te voy a poner un caso para que tú apliques el objetivo, misión y plan. Bien, me dice Javier que está claro. Para los demás chicos somos poquitos, así que yo necesito la confirmación de todos. Emerson, Luana, Javier, ¿qué dicen? ¿Ha quedado claro? Para Javier sí. Alonso. Ya, todo está claro, entonces estoy confirmando. No hay preguntas. Bien. Quiero que sean muy detallistas, muy acuciosos, por favor. Observemos, es un video cortito. Observa bien el video, te estoy ayudando para que hagas la práctica y ejecutes lo que ya vienes aprendiendo. Observa bien el video, escucha bien lo que se dice para que luego me hagas tus comentarios. Vamos con el video. Es un proceso de negociación aquí. Van a negociar estas partes y tú vas a explicar cómo han hecho para negociar, qué características ves en esta negociación, etc. Así está el asunto. ¿Qué les parece si fingen como que son mis hijos por una tarde? ¿Mm? ¿Por qué no le dices la verdad a esa pobre chica? ¿Lo sabes? Nuestra madre nos cuenta todo. Del anillo de bodas. ¿Qué? Y por cierto, ¿no viste chica indiscreta? Estuvo de lujo. Oye, no. Ella no es así. Tu madre la describió de una manera muy rara. Pero es... Voy a ponerlo otra vez, perdón chicos. Ahí vamos. Así está el asunto. ¿Qué les parece si fingen como que son mis hijos por una tarde? ¿Mm? ¿Por qué no le dices la verdad a esa pobre chica? ¿Lo sabes? Nuestra madre nos cuenta todo. Del anillo de bodas. ¿Qué? Y por cierto, ¿no viste chica indiscreta? Estuvo de lujo. Oye, no. Ella no es así. Tu madre la describió de una manera muy rara. Pero escuchen, decir la verdad no es la solución ahora. Creí que te emocionaría trabajar actuando al fin. Si esto es un trabajo, tienes que pagarnos. Sí, claro que les pagaré con experiencia. Yo quiero dinero de verdad. Ya dilo, ¿cuánto quieres? $600 por día, más tiempo extra si se pasa de 8 horas. Yo estaré a cargo de mi cabello y quiero que tú pagues 6 semanas de un curso intensivo de actuación que mamá no puede pagar. $50 por día y un curso de 3 semanas en la YMCA de tu localidad. $500 y 4 semanas de actuación. $300 y 3 semanas de curso. Trato. Yo habría accedido a los 500. Yo lo habría hecho por la experiencia. Así está el asunto.
¿Qué les parece? A ver, Si fingen los como que escucho, son mis chicos. ¿Qué hijos comentarios por nos una tienen con tarde. respecto a ese primer ¿Por qué video? no le dices la verdad a esa pobre chica? ¿Lo sabes? Nuestra madre nos cuenta todo. De un anillo de bodas. ¿Qué? Y por cierto, ¿no viste, chica? Comentarios, ¿cómo se dio esa negociación? ¿Dónde se dio? ¿Por qué se dio así? ¿Qué características? A ver, chicos, ¿qué han podido observar de este video? ¿Qué características tiene el negociador? ¿Dónde se dio? Cuéntenme un poquito. Miss, el video se ve entrecortado. No sé si nos podría dejar el link en los comentarios para acceder por nuestro navegador. Ah, ya, el link directo no lo tengo, me gustaría pasártelo, pero no lo tengo, ahorita no lo tengo, en el momento. Pero el audio se ha escuchado de repente, no se llegó a escuchar, ahí Alonso nos está diciendo, El acuerdan. audio sí. A ver, a través del audio de repente lo has visto desfasado el video, pero me podrías ayudar con el tema del audio, ¿qué has podido escuchar, qué has podido entender de la negociación? Dice acá Alonso, acuerdan términos para llegar a una negociación. Entonces, están en ese acuerdo de términos y van poniendo cuestiones en concesión, van negociando, van yendo de arriba hacia abajo, ¿no? Ella ofrece, ok, $600 si quieres que yo haga eso. Y hay una razón por la que ella escoge $600, ese monto tan alto. ¿Por qué lo hace? Ya, muy bien. Es importante lo que mencionas, Alonso, porque ella aprovecha la situación en el sentido de que hay una necesidad y ella se da cuenta de la necesidad que tiene la otra persona. Entonces, darnos cuenta de la necesidad es a nuestro favor, podemos aprovechar la situación. Javier dice, va tabulando porque el otro va a intentar bajar lo más que pueda. Excelente, Javier, también. Entonces, ella dice 600, no porque piensa que van a aceptarle los 600, hace una suma alta porque sabe que de ahí van a empezar a bajar. ¿Correcto? Lo mismo pasa con un taxista, señores, en un tema muy trivial que nos pasa en el día a día. El taxista te dice 30 porque sabe que tú le vas a decir 28, pues, para ir. Sabe que tú le vas a bajar un poquito, siempre, porque es ya parte cultural del peruano que baja un poquito, ¿no? O que te pide rebajita. ¿Cuánto cuesta eso? Y hay una rebajita, un precio para mí. Entonces siempre sabe que hay un bajo. Entonces por eso suben un poquito el margen y eso es importante tenerlo en cuenta. Va entonces, como dice Javier, tabulando. Muy bien. ¿Qué otro comentario respecto a este primer video? La negociación se hace en una pizzería. Están comiendo pizza. ¿Por qué ahí? Les he dicho que el lugar de la negociación también es importante. ¿Por qué deciden hacer la negociación ahí? ¿Qué creen? Luana dice, el lugar influye ya que ambos son niños y ese tipo de lugares les gusta. Claro, muy bien, Luana. Entonces yo los llevo a una pizzería con sus gaseosas, con estas cosas que a ellos les gusta para que se sientan cómodos al momento de la negociación. Entonces todo se hace pensando.
en esa negociación para poder entrar en confianza antes de regatear también. Entonces, son detalles que nos vamos dando cuenta en un proceso de negociación. El tema corporal, como cuando están negociando y van rebajando, no 500, no 300, él se va acercando, ¿no? Y este tipo de gesto corporal también ayuda en una negociación y ella se muestra segura, ¿no? Bueno, no. Y al final incluso le dice, bueno, yo lo habría hecho por la experiencia, pero ya ganó. Mi pregunta es, acá finalmente hubo un ganar-perder, un ganar-ganar, ¿quién ganó, quién perdió? Analízalo y dime. Ambos ganaron, pero la niña ganó más. Claro, si lo vemos, digamos, a detalle, podríamos decir que la niña ganó más, ¿no es cierto? Pero efectivamente termina siendo un ganar-ganar, porque este señor finalmente termina alcanzando el objetivo. Su objetivo era, tienen que actuar como mis hijos. ¿Logró el objetivo? Sí. Ella tenía como objetivo actuar correcto y ganar dinero de repente, que fue algo que adquirió, digamos, como beneficio extra, porque no era un interés real. Entonces, finalmente termina siendo un ganar-ganar. Finalmente, correcto, Luana, terminó siendo un ganar-ganar. Claro que si uno va más al detalle, seguramente la niña se llevó un poquito más, ¿no? Pero acá no es importante lo que nosotros veamos, sino cómo se sintió en esa negociación y ambos se sintieron que ganaron. Eso es lo importante. Vamos con otro video. ¿Qué me dicen de esta parte del video? ¿Cómo se dio esa negociación? ¿Qué características? ¿Qué detalles encontramos? Profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho. No se vio nada, ni se escuchó. Hijos míos, ¿y por qué no me dicen nada? Yo mirando acá el video. A ver, vamos a ver otra vez. Voy a poder volver a compartir. A ver qué pasó. Ahí estamos viendo la diapositiva.
Me confirman en el chat, por favor, si están viendo la diapositiva y si la están escuchando, ¿ya? Aquí no dice cuánto nos va a costar esto. Mi tarifa es 40% de lo que ustedes reciban. Sé lo que sienten de verdad. La primera vez que escuché ¿Están ese escuchando? número, dije que tenía que ¿Viendo? ser una broma. ¿Un 40%? Erin, Yo soy la herida ya. y este sujeto se sienta en su escritorio y quiere largarse con la mitad de mi parte. Erin, ya, por Pero favor. entonces, A ver, voy a pausar el video para que me confirmen, por favor. Profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, sí se puede ver ya el video y se escucha. Es que estamos Ya, perfecto. escribiendo, pero no carga los mensajes. Oye, ya. A ver, voy a colocar nuevamente el video, ¿ya? Aquí no dice cuánto nos va a costar esto. Mi tarifa es 40% de lo que ustedes reciban. sé lo que sienten de verdad. La primera vez que escuché ese número, dije que tenía que ser una broma. ¿Un 40%? Erin, Yo soy la herida ya. y este sujeto se sienta en su escritorio y quiere largarse con la mitad de mi parte. Erin, ya, por Pero favor. entonces, le pregunté qué ganaba si yo no obtenía nada. Entonces tampoco obtengo nada. Además, él cubre los costos. Así que entendí que él se está arriesgando igual. ¿Tienes bolígrafo? Perfecto. Oh, hice budín y serviré café. Sí. ¿Quién quiere budín y café? Yo quiero. Gracias, pero tenemos que volver. Acepte el café. Café estará bien, gracias. De acuerdo. Te ayudo. Mi esposa hace un excelente budín. Sí, yo adoro el budín. Detalles ahí. ¿Qué han observado? La negociación termina siendo tensa, nos dice Luana, efectivamente, y la tensión se ve en los rostros, la tensión está en el silencio, hay muchos silencios prolongados. Eso es importante, por eso digo que el negociador tiene que ser detallista y tener en cuenta esos silencios, esos rostros que denotan tensión. Javier dice, el abogado es malo negociando. El lenguaje corporal es rígido, todo eso es parte de la tensión que tú mencionas, pero se utiliza el silencio, porque justamente si tú eres detallista, si tú eres observador, cuando hay mucho silencio, mucha tensión, ella rompe el hielo y dice, sí, los entiendo, es decir, entiendo por qué están así. Yo también me puse a pensar por qué él se va a llevar tanta plata y bla, bla, bla. Entonces ella pone en palabras aquello que no se ha dicho. Ese silencio lo transforma en palabras y eso ayuda en la negociación. Este es un ejemplo, pero cuando te pase a ti el silencio, cuando el silencio es muy prolongado, deja un ratito el silencio, no actúes de manera impulsiva, pero luego de un poco de silencio tú tienes que decir algo con palabras para traducir ese silencio. Es un poco la idea. ¿Qué más vimos acá? Tratar de ser empática, esa es la palabra, Luana. ¿Qué pasó con el budín? Esto al final de la negociación, que le dice, ¿quieres budín? No, 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 ya vamos, ya. No, acepta el budín, le dice. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el budín? Es decir, ¿tenemos que comer algo después de la negociación o por qué?
para crear confianza, nos dice Javier. Porque ¿qué pasa si él dice, no, no vamos a tomar ni café ni budín, ya nos vamos? Entonces significaría para las personas que están ahí, ah, tú solamente querías nuestra firma. No hay empatía, tú solamente quieres nuestra firma y te vas. Entonces no, hay que cerrar el trato bien. El cierre en toda negociación es importante. Exacto, sería un mal cierre. Y vamos a ver los errores de la negociación en la siguiente clase. Entonces, no hay que hacer un mal cierre, hay que cerrar muy bien el trato. Esta es una forma, no siempre vas a cerrarla pues con un budín y un café, ¿no es cierto? Pero lo que quiero que entiendan es que el cierre es importante. Vamos a terminar de ver este video. Ya fueron todos ahora a la negociación final. Están en la empresa. Vamos a escuchar y ver. Uy, parecen del servicio secreto. Intimidación. Que el juego comience. Que vayan al salón de conferencias. Donald, Ana, quiero hablarles un momento. Abogados, ¿Abogados? Seamos honestos. 20 millones de dólares es más dinero de lo que esas personas imaginan. Ay, no. Ya estoy molesta. Primero, desde la demora tenemos más de 400 demandantes. Y seamos honestos, sabemos que hay más. Tal vez no sean las personas más sofisticadas, pero saben dividir. Y 20 millones de dólares no es nada cuando se divide entre ellos. Perrin, silencio. Segundo, estas personas no sueñan con hacerse ricas. Sueñan con poder ver a sus hijos nadar en una piscina sin preocuparse de que tendrán una histerectomía a los 20 años. Como Rosa Díaz, clienta nuestra. O tener la espina deteriorada como Stan Bloom, otro cliente nuestro. Así que antes de que vengan aquí con otra oferta, quiero que piense primero en cuánto valúa su espina, señor Walker. O cuánto pagarían por su útero, señorita Sánchez. Entonces, tomen su calculadora y multipliquen ese número por 100. Una cantidad inferior es hacernos perder nuestro tiempo. Por cierto, el agua la trajimos especialmente para ustedes. Viene de un pozo de Hinckley. Creo que esta reunión concluyó. Por supuesto, así es. Comentarios. Empieza mal la negociación, dice la abogada defensora necesita hacerles entender sobre la situación y usa ejemplos con la contraparte para que sea más realista. Así es. Y ahí está otra característica del negociador, porque la negociadora se ha preparado, tiene conocimientos del tema y trae un nombre y trae un caso particular. Es decir, tú cuando vas a una negociación tienes que estar empapada del tema, tienes que tener todo el conocimiento posible acerca del tema para que lo puedas sacar a luz. Es un poco lo que tenemos que rescatar del video. Los obligó a ser empáticos, claro, a través de casos reales, concretos, duros, realistas, los obliga a ser empáticos, a que se pongan en el lugar del otro, ¿no? Porque lo hace muy personal, entonces también eso es importante, ¿no? ¿Qué pasó con esta intimidación que pasó al inicio? Lo que hace este jefe es decir, ok, tú y tú, que no son abogados, los viste, te das cuenta que eran cualquier colaborador más, y los termina vistiendo interno para que hagan la simulación como si fuesen abogados. Y los lleva para estar en iguales partes. Ellos van con su staff de abogados, acá también tenemos nosotros nuestro staff de abogados. Es como ir a iguales términos, en iguales condiciones, estamos negociando. Entonces es parte de responder a aquella intimidación que me quieren dar. Eso también es importante. ¿Qué otro detalle has podido observar?
¿Dónde negociaron? Otra vez el lugar. Acuérdate que el lugar también es importante. Porque él ve esa intimidación y dice ambiente privado para poder hablar sin que los escuchen otros. Correcto, Javier. Y los lleva al directorio, no en cualquier oficina. Nos vamos al directorio donde vamos a estar cómodos, donde tenemos nuestros recursos, donde nos sentimos en ambiente, donde hay más disponibilidad. Entonces, todo eso es importante al momento de negociar. Todos esos detalles debemos entenderlos, debemos captarlos para poder hacer una buena negociación. Esos videos son a través de ejemplos que tú puedes ir captando información para que luego la puedas aplicar en algún caso también. Bien, señores, vamos a escuchar o leer 2 conclusiones, por favor, respecto al tema de hoy. Voy a hacerle el resumen. Hemos revisado el día de hoy lo que significa una negociación, el concepto de negociación, los elementos en una negociación y un elemento importante es el propio negociador y qué características debe tener este negociador para poder llegar a una negociación exitosa, que significa llegar a un acuerdo entre ambas partes, en la que ambas partes se sientan ganadoras al terminar la negociación. Eso es el resumen de la clase de hoy. Conclusiones, por favor. De manera voluntaria, no voy a preguntar para poder tomar nota, 2 personas que puedan hacer sus conclusiones. Ya, Alonso nos dice que es importante analizar los pasos en la negociación. Hay que tener en cuenta cada detalle del paso si quieres tener una negociación exitosa. Por ahí va la conclusión, Alonso, muy bien. Y Luana nos dice, un negociador debe saber con quiénes tratará y dónde se llevará a cabo la negociación, para así ser más rápido, llegar a un acuerdo y ambas partes queden satisfechas. Entonces, acá también rescatamos en el caso de Luana, que es importante que tú, antes de ir a la negociación, investigues bien con quién vas a negociar, sobre qué temas vas a negociar. Empápate bien acerca de esto para que luego decidas dónde vas a negociar, cuánto tiempo va a ser la negociación, qué vas a utilizar en esa negociación. Entonces, todas las herramientas y técnicas que tú vas a llevar va a depender de con quién vas a negociar y qué vas a negociar. Son detalles importantes. Muy bien, Alonso, muy bien, Luana, por las conclusiones. Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta aquí en la clase de hoy. Les agradezco por su participación. Ahí Javier nos está dejando también otra conclusión acerca de saber las características del negociador y cuáles son las más adecuadas, el estilo de la persona y lo que van a negociar, ¿no? Que es un poco también en la misma línea de lo que nos mencionaba Luana. Javier, muy bien. Bien, les deseo una bonita semana, chicos. Vayan revisando la información. Recuerden que nuestro examen ya sería en la semana 9. La próxima semana hablamos de cómo va a ser la dinámica del mismo. Muchas gracias y que tengan una muy buena mañana. Gracias.